¿Cómo el chicos? Espero se encuentren de lo mejor. En el día de hoy les traigo noticias frescas. No tan frescas porque ya han pasado unos cuantos días desde estas noticias. Por cierto, sobre todo para Hollow Knight, que dice que tiene mi peor pesadilla, una Diamond, la concha de su madre con esa fruta, guay. Bueno, ya verán, dentro de unos días me colocaré esa fruta para hacer algo bien épico que tengo en mente. Pero antes que nada, chicos, vamos directo a lo que es el título y lo que vieron en la miniatura referente a la fruta Falcon. A esta fruta ya se ha estado rumorando, ayer les compartí en un anterior vídeo hablando sobre la Control Reward y que probablemente haya un Control Token. Pues ahora está surgiendo la misma teoría, por así llamarlo, de alguna forma, pero ahora con la fruta Falcon. ¿Por qué? Se preguntarán. Por lo siguiente motivo. Ya casi todas las frutas le han hecho un reworkeo, ya sea en las habilidades, en una cosa y la otra, pero la única que no le han hecho nada todavía es a esta fruta. Y aparte hay más cosas que confirman referente a reward. ¿Por qué? Si nos vamos a YouTube, en el canal de Game Robot, en un video que él publicó aquí en el minuto 1:30, donde él está viendo los regalos, le sale la fruta Falcon. Y miren lo que el tipo refiere, o sea, dice: un segundo, ¿qué piensan ustedes? ¿Necesitan un rediseño? Háganmelo saber ahora mismo, porque hay mucha calidad en Block Fruits hoy en día. O sea, básicamente diciendo que nos está preguntando a nosotros que si queremos que le hagan un reward a la Falcon. Y es que la verdad la Falcon se quedó bastante atrás. Entonces básicamente eso. Está diciendo que si la fruta necesita un reworkeo, que se lo digan para colocar a chambear a los desarrolladores del juego, por así llamarlo de alguna forma, los que se encargan de los diseños y esa cosa. Porque la fruta quedó bastante atrás. Y aquí no le paran de salir Falcon todo el rato al man. Y otra cosita que también confirma la teoría es que si nos vamos a la Wikipedia de Block Fruits, que en la update 15, como pueden ver, fue que salieron estas frutas. Casi ya todas le han hecho un reward. Miren, vamos a empezar. Mira, aquí está la Falcon. La Venom no le han hecho ningún reward porque la Venom desde mi punto de vista está bien chida. Bueno, creo que un poquito en el vuelo, que el vuelo se ve como muy chido, se ve como un tubo volando. La Spink, ya no existe mal Spink. Ya la cambiaron. La Door la cambiaron también, le hicieron un reward. La Kilo la pasaron a la otra fruta, la cambiaron. La Diamond, que ahora está super OP con esos ataques autodirigidos. Y la Love, que también le hicieron un reworkeo. ¿Cuál de toda esta fruta le falta? La Falcon, que salió en esta update. Entonces, por eso es que se está rumorando bastante de que se viene. Yo cago acá afuera. Por eso es que se está diciendo que va a venir un reworkeo de la fruta Falcon, ya que es una de las pocas de toda esa lista que no le han hecho ningún reworkeo todavía. Entonces, chicos, mi consejo viene siendo lo mismo que les mencioné como con a la Control. Consíganse sus Control, o en este caso vendiéndose a la Falcon, guárdenlas porque no se sabe, en cualquier momento lo hagan. En el caso de las Control, como van a ver, yo llevo también Control guardaditas, llevo 2 Control. Porque uno nunca sabe, la verdad, muchachos. Yo prefiero 1000 veces tenerlas guardadas para el momento que hagan el reward o algo, no me pasen, no se vuelvan muy difíciles de conseguir. Como fue el caso de la Dragon, que si yo no hubiera tenido la Dragon guardada en el inventario, no hubiera tenido hoy por hoy la Dragon, porque está demasiado rota. Entonces yo digo eso, no sabemos qué tan rota vaya a estar la que le van a hacer a la fruta, a la Falcon, igual que a la Control, pero yo recomiendo que la tengan guardadita, nada cuesta. De todas formas, me imagino que todos tenemos la Falcon porque son las frutas que más suelen salir repetidas en gira. Pero bueno, chicos, también dentro de unos días se viene un videito épico hablando de esto. Mira. Vamos a aprovechar aquí para meterles un poquito spoiler a lo que llegaron hasta el minuto. Bajamos. Miren lo que he estado consiguiendo estos días en directo. Si no te has pasado por mis directos, básicamente he estado haciendo esto en directo para así tener un video bien chido cuando hagamos unos hackies míticos, legendarios y monstruosos que hay en Block Fruits. Que para eso se necesitan las verdes. Como pueden ver, tenemos 8 verdes. Todo esto lo hemos estado haciendo en directo con ayuda de todos ustedes, chicos, con varios suscriptores que han ido en varios servers. Y dicen, oye, aquí se están violando, guacho, me están violando. Que han ido en server y están diciendo, oye, aquí están las berries, únete. Para el que no sepa para qué sirven las berries son exclusivamente para los hackies. O sea, tú tenés que meterte en un server. ¿Ves estos arbustitos? Cada 15 minutos en algunos arbustos spawnean 2 berries, que son estas frutitas. O sea,
Aquí te sale una, el otro por la otra, pero el detalle está en que toca buscar en todo el SEA, y el lugar más fácil de buscar las berries es en el SEA 1, pues estoy hablando en el SEA 1, porque andamos también preparando. Ah, mira, pero justo hay una, mira. Una berry, lo que le estoy comentando, ¿ve? Le damos a la E y tenemos otra berry, otra verde, ¿eh? Y así sucesivamente, ya van 9 berry verdes. Y ahí donde está lo complicado, porque aparecen cada 15 minutos y tengo que buscar en todos los arbustos de todo el SEA. ¿Y para qué sirven? Pues para eso, para craftearse un haki que están bien chidos. Yo por lo menos estoy tratando de conseguir estos, los yellow, que a mi punto de vista son lo más complicado, porque como pueden ver tenemos varios ya de todos. Y lo que es el yellow y el purple son lo que menos tenemos, menos que son los más complicados, porque justo estos son los que se necesitan para el haki mítico. Porque el haki que a mí me interesa es el mítico. Hay un haki que es negro, pero es mítico, pero es negro. ¿Capiche? Y me pide como 5 de cada berry, que ya las tenemos. Tenemos casi 5 de cada una. Pero de esta y de esta, si no me equivoco, pide una sola. Y por eso es que cuesta más de que salgan estas, porque son más complicadas de conseguir. Entonces, chicos, en cualquier momento se viene video explicándoles sobre el tema de las berries y todo esto para que también lo consigan por si no saben de qué es. La verdad, esto ha estado desde que ha salido la update, pero yo nunca le he hecho el deber de ponerlo a prueba. A ver, mire, este es el haki Black Mythical. Aquí no me aparece, aparte de este, al lado de este haki hay dos más, pero aquí no aparecen porque eso hay que ir a CA2 o CA3 a hablar con el bartender para que nos aparezcan los otros dos hakis que están bloqueados porque no tienen nombre, simplemente se ve el icono y un signo de pregunta. Pero para eso hay que estar en el CA2 o 3. Este sí no se puede craftear, por si querían el Eclipse. No, porque este sí es de paga. Este es el que metieron por 2000 Robux. Esto no se craftea. El resto todos se pueden craftear. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por haber visto este video. Ya sé que la información llegó tarde, pero aún así me apetecía traérselas. Muchísimas gracias por el apoyo que me han estado dando últimamente con los videos. Recuerden dejar su like, suscribirte y comentar si no le estás, papá. Al igual que comenta la palabra Hollow Knight, que es el suscriptor que está aquí conmigo. Deja un comentario diciendo Hollow Knight para que los que entren en el video no sepan por qué carajo estamos hablando de Hollow Knight, que es un juego acá, cuando el video no se trata de esto. Pero bueno, chicos, hasta la próxima. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Muchísimas saludos para el Hollow Knight que me encontré en el server. Adiós.